Buenos días, muy buenos días. Si me acompañan abriendo sus Biblias, va a estar el pasaje en la pantalla, pero si tiene Biblia, acompáñenme al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y vamos a estar meditando en la parábola dice a partir del verso 1, de la viuda y el juez injusto. Tengan ahí a la mano el pasaje. Hemos ya avanzado en los estudios de las parábolas. Solo estoy poniéndoles en la pantalla los bloques que hemos estado compartiendo. El primer bloque fue la venida del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, inició desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta este momento. Sea que lo crea usted o no lo crea, porque lo mismo pasó en esos días, la gente no lo creía, la gente esperaba otro tipo de Mesías y claro, otro tipo también de reino, otro tipo de vivencia en ese reino. Entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo marca el inicio de todo ese reino de nuestro Dios. El segundo bloque de parábolas es que ese reino provoca una crisis, te lleva a tomar una decisión, creer realmente al mensaje de Jesús, arrepentirte y ser parte de ese reino y entrar a él a través del arrepentimiento, o rechazarlo porque no es el reino que tú quieres, no es esa la vida que tú deseas en estos tiempos, y ese reino provoca una crisis, la crisis de ese reino. Por eso varias de las parábolas que se compartieron hablaba de personas que lo despreciaban, y la parábola es una ilustración de la vida cotidiana, y hay una invitación a ser parte de este reino, y las personas con excusas nada válidas, nada genuinas o de peso, rechazaron ser parte de ese reino. El tercer bloque de parábolas fue la respuesta de Dios ante la actitud de las personas. Y solo hay dos actitudes, solo hay dos: los que se humillan, se arrepienten y a través del arrepentimiento entran y forman parte de este reino. Esa es una respuesta. Y la otra, los que lo rechazan. Habrá los que lo rechazan de manera descarada, de manera totalmente abierta. Yo no quiero nada con el cristianismo, no quiero nada con Dios, no me interesa nada lo de Dios, y clara y abiertamente lo desprecian. Y lo más peligroso es la persona que disimula su rechazo de ese reino. La persona que incluso puede estar aquí sentada, incluso hasta puede estar predicando y no es parte de ese reino, porque no vive conforme a los estándares de este reino, o ni siquiera ha entrado como se tiene que entrar a este reino, a través del arrepentimiento. Y esta es la persona más peligrosa, es la persona que hace más daño, porque puede hablar cosas de Dios, puede mencionar pasajes de la Biblia, pero no tiene realmente ninguna participación en este reino. Y ejemplo de lo que le estoy diciendo son todos aquellos religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley, que eran profundos conocedores del texto, pero nunca quisieron formar parte de ese reino. Abiertamente despreciaron a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? La respuesta de Dios ante estas dos actitudes: derramar toda su gracia, enviar lo más valioso que él tenía, a Jesús. Y Jesús dio todo lo que él tenía en sí mismo. Él no se quedó con nada guardado. Él no guardó un pedacito de su vida para decir: esto yo lo voy a disfrutar, esto es para mí nada más. Él lo entregó todo, por completo. Toda su vida fue para pagar los pecados, no de los que se salvan, sino de todos. Los que se salvan son aquellos que reciben esa gracia del reino. Los que no se salvan son los que la desprecian. Y estamos en el último bloque de parábolas, que son
¿Cómo viven aquellos que han alcanzado esa salvación? Y la semana pasada predicamos la primera parábola de cómo viven aquellas personas que alcanzan esa salvación, no por obras, sino por gracia, a través del arrepentimiento. Y arrepentimiento es el abandono y la renuncia a esos pecados. Eso es arrepentimiento. Estas personas, veíamos la semana pasada en la parábola de ese tesoro escondido, que fue la que alcanzamos a ver, y había otra parábola idéntica, que es la perla de gran precio. Las dos parábolas nos muestran cómo viven estas personas que han alcanzado ese reino por la gracia del Señor. Viven dispuestas a entregarlo todo, todo, todo. Y es una palabra muy fuerte, yo lo sé, porque alguien dirá, bueno, entonces me olvido de mi familia, me olvido de mis proyectos, estudiar, alcanzar una profesión, a través de esa profesión alcanzar en algún momento algún buen trabajo, alguna buena remuneración. No, o sea, la palabra de Dios no está diciendo eso. No está diciendo que abandones las cosas en las que ya estás, sino que tengas bien en claro cuál es el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida no es que te quedes en un trabajo y ahí te mueras. El propósito de tu vida no es que nada más estés llenando tus cuentas bancarias o consiguiendo cada vez más propiedades. El propósito de tu vida es que vivas para Dios y para darle la gloria a Él en todo lo que hagas. Si eres un maestro, dale la gloria siendo un maestro que ejemplifique la vida de Jesús. Si eres un esposo, un padre, dale la gloria a Dios ejemplificando cómo es Cristo como esposo, cómo es Cristo como padre, cómo es Cristo como amigo. Si eres un hijo, tienes también que darle gloria a Dios siendo, como la palabra dice, que Cristo fue como hijo, sujeto a sus padres, dándoles honra, creciendo no solo en la estatura, sino también en la gracia. Y muchos de los chicos, cuando son pequeños, hay gracia en sus vidas, se acercan a Dios, alaban a Dios, caminan de alguna manera cercanos a las cosas de Dios, pero cuando crecen, esa gracia se aparta, se vuelven hostiles, se vuelven agresivos, no solo para con sus propios padres y familia, sino sobre todo contra Dios. El propósito de un discípulo, de un súbdito de ese reino, es darlo todo, darlo todo. Darlo todo. Dios le demandará a cada uno qué es ese todo. Y no queda nada fuera de todo, pero Él irá mostrando en qué momento Él te irá demandando ese todo en tu vida. Hoy vamos a la siguiente parábola, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Como le dije, aquí está el texto en la pantalla, pero si usted lo tiene en su Biblia, acompáñeme en su Biblia. Vamos a leerlo. Dice, Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la pantalla le estoy poniendo solo ahorita el primer versículo y es intencional. Este primer versículo es muy importante, marca todo el eje, el valor, el propósito de esta parábola, y lo marca de inicio. Dice, también le refirió Jesús una parábola. Esa palabra también está uniendo este capítulo 18, esta parábola del capítulo 18, la está uniendo a lo que está en el capítulo 17. Nos está diciendo, también esto es parte de lo anterior, también esto es parte de lo que él estaba explicando aquí atrás. De esa manera Lucas, que es el escritor y bueno, no había dicho que la parábola de la viuda solo está en el Evangelio de Lucas, y por ello solo estamos en el Evangelio de Lucas porque esta parábola solo está aquí. Y Lucas, en su forma él de transmitirnos el mensaje, nos está poniendo una palabra con la cual está conectando esta parábola con lo que acaba de escribir en el capítulo 17. Por eso dice, también esto es parte de este mensaje. Dice entonces el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Sí se acuerdan lo que hicimos la semana pasada cuando algunos empezaron a cerrar sus ojitos y todavía no era tiempo?
¿Sí se acuerdan que hicimos? Vamos a hacerlo otra vuelta. Ah, mira, ya Damaris ya me entendió a qué me refería. Vamos a ponernos de pie. Es peligroso si se duerme de pie, ¿eh? Yo sé que algunos están cansados, el trabajo, las actividades, yo lo sé. Pero este es el día del Señor. Este es el día del Señor. Fíjese, vamos a leerlo nuevamente, dice, todos vamos a leer todo el texto, para que no lo tenga yo parado mucho tiempo. Vamos a leerlo todo corrido, del verso 1 hasta el verso número 8. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el verso 2, yo leo el verso 3, ustedes el verso 4, se llama lectura alternada. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por favor, vuelvan a sentarse. Entonces decía, si regresamos al verso 1, hermano, por favor. Decía que estoy colocando aquí en pantalla solo el verso 1 y después voy de 2 en 2. Y también el verso 8 lo estoy colocando solo nuevamente, porque son pasajes que no sobresalen, pero sí tienen puntos que son fundamentales para poder entender la enseñanza. Entonces, este es el eje de la enseñanza de la parábola. El eje es que el Señor Jesús en el capítulo 17 está hablando de escatología. Una palabra un poco rara, tal vez nueva para algunos, pero el término escatología quiere decir que está hablando de los tiempos finales, de los tiempos últimos. Y esto debe ser para nosotros importante, porque puede haber entre nosotros a quien no le interesan los tiempos finales, solo le interesa el tiempo presente, solo le interesa la hora. Es que ahora la estoy pasando bien, es que ahora me está yendo bien en el trabajo, es que ahora ya tengo aquí a la mano proyectos que no se me habían dado y ahora los tengo. Y la persona no está mirando a los tiempos finales, no está mirando al porvenir, no está mirando a lo que viene. Y debemos de aprender a tener una mirada así en las cosas presentes, pero porque tenemos una proyección, tenemos una dirección a la cual vamos, un lugar al cual nos dirigimos, y ese es un futuro. Y te guste o no lo que te voy a decir, pero es cierto. El futuro al cual nos dirigimos para algunos es de gloria, es de paz, de gozo en la eternidad. Algunos, ese es el futuro. Para otros es de terror, es de aullido, es de llama de fuego y es de gusano que, tal y como dice la palabra, nunca terminará. Por toda la eternidad la persona estará ahí, porque no supo entender que este presente es para decidir lo que va a venir en el futuro. Y entonces, entre el grupo de discípulos o de personas que estaban alrededor del Señor Jesús, había personas que tenían interés en el porvenir. Y le empiezan a preguntar: Señor, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo esto terminará? ¿Cuándo serán los tiempos finales? Y el Señor empieza a dar enseñanza. El Señor empieza a decir: no, mira, cuando esto sucede y cuando esto y cuando empieza a dar señales que la persona debe de aprender a distinguir. ¿Te ha sucedido que cuando estás buscando un lugar que no conoces, que es un rumbo que no conoces,
¿Te ha sucedido que le preguntas a alguien de ahí, oiga, disculpe, como no sé cómo tú te acercas a una persona y le pides una orientación? Oiga, yo a veces lo que hago, porque me ha pasado muchas veces, primero le pregunto a la persona si es de ahí. Oiga, ¿usted es de aquí? Y cuando la persona, sí, yo soy de aquí. Así que, bueno, entonces este me va a decir, oye, esta dirección, ¿cómo llego? No la conozco. Chale, es de aquí, mano. ¿Sí te ha pasado eso? Y luego la persona te da algunos detalles muy particulares. Mire, es que llegando ahí a la esquina, va usted a encontrar esto. Pero la persona ya lo tiene bien identificado y tú llegas y volteas y bueno, ¿dónde está lo que me dijo? O sea, yo no lo veo. Y te extravías, ¿no? Te pierdes porque no alcanzas a ver esa señal. Y ya cuando finalmente encuentras el lugar y vienes de regreso, entonces ves lo que te habían dicho ahí. Pero si aquí estaba. ¿Cómo no lo vi? O sea, ¿cómo no me di cuenta? Y ahí estaba. Y eso te pasa seguido con las llaves, las tienes enfrente, ¿verdad? Te decimos, te están picando los ojos y no las ves. Sí te pasa, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor está hablando de esos tiempos finales y empieza a dar Él varias características para que cuando tú los veas, inmediatamente lo que te viene a la mente es, esto está a punto de acabar. Estamos a punto de dejar este tiempo, el tiempo finito, el tiempo que lo puedes medir en, diríamos, como se dice en los salones, en un lustro. ¿Cuánto es un lustro? ¿Cuánto es? 5 años. Un tiempo que lo podemos medir en décadas. ¿Cuánto es una década? El tiempo lo podemos medir en centenas, en milenios, ¿verdad? Y llegará un momento en que el tiempo finito se acabará. Y tal y como dice la palabra, antes que te des cuenta, ¿tú sabes cuánto tarda un abrir y cerrar de ojos? Bueno, para algunos que se echan la pestañita larga puede durar. O sea, yo quiero explicar que no es eso a lo que la Biblia se refiere, un abrir y cerrar de ojos. O sea, no está refiriendo a la pestañita que algunos echan, no, al cabezazo. Se está refiriendo al parpadeo natural. ¿Cuánto dura un parpadeo natural? ¿Segundos? Un segundo dura 60 milésimas de segundo. No, un parpadear no dura 60 milésimas de segundo, dura alguna de esas milésimas. ¿Te das cuenta de eso? Que en algún momento estás viendo esto, estás midiendo tu tiempo. Voy a ganar esto. Ya voy a cumplir tal edad. Ya voy a poder hacer esto. Y de repente, en un parpadeo, todo esto pasó. Se acabó. Ya no vas a tener tiempo de poder arreglar lo que no arreglaste. Ya no vas a poder tener tiempo de arrepentirte por lo que hoy tienes tiempo de arrepentirte. Ya no vas a tener tiempo de vivir como tenías que vivir. Se acabó. Y cuando esa pestaña vuelva a abrirse, estarás viendo lo que hoy no estás viendo. Lo que hoy no podemos ver, en ese instante lo verás. Así. Llámese cielo. Si a través del arrepentimiento tú estás en esa fe, en un momento tus ojos verán lo que hoy no están viendo. O llámese infierno. Y en un momento verás algo espantoso. Entonces, estaba el Señor hablando de los tiempos finales y une esta parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar. 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 ¿Cuándo? En todo tiempo. Ya entenderemos más adelante a qué se refiere ese siempre. Y el propósito también, ¿cuál era? No caer en una desesperanza, no caer en una desilusión. Aquí hay varios aspectos que se deben de entender en su momento, que son malentendidos de una parábola así.
que son malentendidos. Porque alguien podría pensar, entonces, si yo le empiezo a pedir algo a Dios y se lo pido hoy y se lo pido mañana y se lo pido pasado mañana y ya llevo un mes y ya llevo 30 días y ya llevo 40 días y dame esto y dame esto y dame esto y dame esto, entonces Dios tiene la obligación de contestarme. Porque ahí dice que yo esté continuamente como esa mujer pidiendo y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, y entonces Dios tiene la obligación de contestarme. Esa es una interpretación mecánica y equivocada. Mecánica y equivocada. La parábola no está ilustrando eso. Y está aquí el verso 1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Avanzamos, por favor, hermano, a las siguientes. Ahí hay una imagen de un juez de aquellos tiempos. Tendremos que introducirnos un poquito en la cultura judía para poder entender esta parábola, porque el Señor Jesús estaba tomando un ejemplo de la vida cotidiana del Israel del primer siglo, de Jerusalén o del pueblo de Israel del primer siglo. En aquellos lugares había jueces que se encargaban de atender todo tipo de problemas que se presentaba en la sociedad. Eran jueces civiles. Había también en Jerusalén, sobre todo, un juzgado o un tribunal superior, pero era eclesiástico, era el Sanedrín. Y el Sanedrín juzgaba cuestiones religiosas, cuestiones que tenían que ver con la fe o con lo concerniente a Dios. Era lo que juzgaba el Sanedrín. Y el Sanedrín tenía la capacidad de dictar sentencias de muerte, pero no podía matar a la persona. A la persona la tenía que ejecutar la autoridad civil, que era Roma. Entonces, como Roma era quien tenía la autoridad civil, Roma era la que tomaba a algunos hombres y los ponía por jueces para que ellos juzgaran las cosas civiles también. Pleitos, problemas, dificultades entre personas, deudas. Por eso cuando un joven se acerca con el Señor Jesús y le dice: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Quién me ha puesto a mí? ¿Por qué? Por juez. Ahí en esa imagen está una persona sentada en esa silla. Ojalá la puedas tú circular con él, si se puede. Ese es, gracias hermano, ese que está ahí, ese es el juez. Esos jueces recibían un sueldo, recibían un salario, porque todo el día estaban atendiendo personas y entonces no podían dedicarse a otras actividades, entonces tenían un sueldo. Pero la historia dice que eran personajes muy corruptos porque siempre estaban rodeados, estas autoridades, estos jueces estaban rodeados de muchas personas. Las personas que estaban inmediatamente en el círculo más cercano eran una especie de secretarios o secretarias, hombres o mujeres, personas que eran los que se encargaban de acercarse a él y pedirle así ya en lo cortito: oye, mira, está este asunto, hay que atenderlo. Pero ¿cómo era que llegaban y le decían: oye, es que hay 100 asuntos que atender en el día, pero mira, el primero va a ser este? ¿Cuál era la condición para que ese fuera el primero? Muy sencillo. Sacaba por ahí atrás la persona el morralito, el billetito de ese verde, y se lo daba a la secretaria en el saludo, ¿verdad? Ya es con el saludo, ¿cómo está? Muy buenos días. Y ahí le dejaba el billetito, salúdeme al juez. Y bueno, ya la secretaria había, no, pues sí está bueno el billetito. Entonces llegaba con el juez: es hora de atender este caso. Había mucha corrupción. Estos jueces tenían un nombre que era Dayanei Geserot. Era el nombre, Dayanei Geserot, que quiere decir jueces de prohibiciones o jueces de castigos. Pero la gente, al ver la corrupción que había en ellos, ya no les decía Dayanei Geserot con R, sino quitaba la R y le ponía una L y los llamaba Dayanei Geselot, que quiere decir jueces
ladrones. El quitar la R o la R y poner la R cambiaba todo el significado de la palabra. En lugar de ser jueces de prohibiciones, eran jueces ladrones. Entonces, este juez no era judío, era un gentil, no era judío. Por eso, al no ser judío, él no le tenía ningún respeto a la población. Si la población tenía una creencia, tenía una cultura, si la población tenía ciertas prácticas, eso a él no le importaba, porque él no era parte de ese pueblo. A él no le interesaba nada de eso. Él tenía ya un sueldo asignado y tenía una función que cumplir, pero era lo más rampante que se corrompían. Entonces, por eso en esta imagen vemos ahí a muchos hombres alrededor de él, y ahí también en la imagen se puede ver a una mujer postrada clamándole. Es una ilustración. Veamos la siguiente. Esta es otra ilustración y esta puede ser la parte final. Es una caricatura, pero si me acompaña en su Biblia, que el hermano nos deje aquí la imagen, vamos a ver aquí en los versos 2 y 3, ¿qué dice la palabra? Lucas 18, verso 2 dice: había en una ciudad que había un juez que ni temía a quién, no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Por qué no temía a Dios? Porque no era judío, porque él no tenía toda esta instrucción de un Dios celoso, de un Dios santo, de un Dios que demandaba a las autoridades que tuvieran una integridad. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos pasajes donde Dios mismo nos dice que Él es defensor de viudas, padre de huérfanos y defensor de viudas, donde Dios mismo dice: el que le presta a la viuda le está prestando a Jehová. En otras palabras, si tú ayudas a una viuda, es como si estuvieses ayudando a Dios, para que entiendas que Dios va a tener de ti un gesto de amor, un gesto de misericordia, porque está viendo la generosidad que hay en ti para ayudar a una persona necesitada. Entonces, en esta parábola el Señor empieza hablando de este hombre, de un juez, que dice claramente que no tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque nunca había sido instruido él en eso, él no era parte de ese pueblo. Pero después dice, ni respetaba a hombre. ¿Por qué no lo respetaba? Porque se había corrompido. Su corazón se había endurecido. Lo único que alegraba su corazón eran el dinero, las ganancias que él recibía. Y era ganancia a manos llenas. A manos llenas. Todo el día tenían casos que atender. Todo el día había alrededor de él mucha gente. Y los únicos que llegaban a ser atendidos eran aquellos que daban las cantidades más generosas. Entonces la justicia no cumplía su parte. La justicia se inclinaba por el que había corrompido, por el que había dado más dinero. Era rampante toda la injusticia. Verso 3, entonces, ahí déjanos la imagen. Ahí está en esta caricatura esta viuda, que también el texto no las describe. Ahora hablaremos de la viuda. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. Ya nos dice cuál era su condición, viuda, la cual venía a él. Esa expresión venía a él llama mucho la atención. Esto nos está dando a entender que no solo era viuda, sino que además no tenía ya ninguna parentela. Porque la costumbre de aquellos días era que las mujeres no podían atender estos asuntos ante las autoridades. Las mujeres tenían que designar a un representante. Ella ya no tenía esposo. El esposo dejó de ser ese representante de ella. El esposo dejó de ser ese defensor de ella. El día de ayer estuvimos con unos hermanos celebrando una boda y hablamos de 4 aspectos que debe de tener el hombre dentro del matrimonio. Y el primero es que el hombre debe ser líder. El hombre debe de marcar la dirección y el rumbo al que ese matrimonio se debe de dirigir. Y es lamentable que el día de hoy, en lo que se llama varonilidad, los hombres, el hombre solo se conforma: yo voy y trabajo, eso es lo que a mí me toca, yo ya te traje el dinero y a ti te toca todo lo demás. Te toca hacer de comer, te toca atender a los hijos, te toca ir a ver las cuestiones de la escuela, a ti te toca lo demás, a mí no me estés molestando. Ese no es liderazgo, esa es anarquía. Ese es un hombre cómodo que piensa que al casarse contrató una sirvienta sin sueldo, que piensa que al casarse consiguió una mujer para que le satisfaga también sin sueldo.
y no quiero ser ofensivo con eso. Es totalmente equivocado. Y lo mismo que dije ayer lo voy a repetir hoy. Ayer me equivoqué porque dije mañana va a haber una marcha y no era mañana, eso va a ser mañana realmente. Mañana 9 va a haber una marcha donde muchas mujeres que han sido pisoteadas saldrán a las calles a decir una cosa: no hay hombres que estén cumpliendo el modelo bíblico. No hay hombres que se estén levantando como la palabra de Dios marca que se tiene que levantar un hombre. Y el primer aspecto en el que se tiene que levantar un hombre es líder. Líder. Debe de tener esas características. No por naturaleza las va a tener. Las debe de buscar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios va a encontrar esa capacitancia, del Espíritu, esa capacidad para poder ser el líder que dirige un hogar. Hay muchos ejemplos de cómo el hombre no es líder. A veces hasta para comer unos tacos. Vas al restaurante y la esposa se vuelve al esposo: ¿qué vas a pedir? Ay, no sé, pide lo que quieras. O sea, si tú le preguntas al mesero: oye, pide lo que quieras, ¿el mesero qué te va a decir? Se acabó, joven. Eso se nos acabaron. Ya no tenemos. ¿O no? Cómo sufren muchas mujeres. Yo lo veía en mi mamá. Acabábamos de almorzar, así. Estábamos recogiendo los platos del almuerzo y mi mamá ya estaba con una preocupación tremenda. ¿Qué voy a hacer de comer? Ay, mamá, la verdad es que ahorita ni sé yo qué se me antoja. O sea, está uno con el estómago lleno. Pero luego mi mamá se volteaba a mi papá y le preguntaba: Miguel, ¿qué vas a querer para comer? No sé. No, será una imagen que se sigue repitiendo en los hogares, donde la esposa está necesitada de un líder que le indique qué voy a hacer. Y el líder, ya no sé. Pero ya cuando le ponen el plato de comida: ¿no podías hacer otra cosa? Pues que no te estaba yo preguntando y me dijiste que lo que yo quisiera. Pues sí, pero a mí no se me antoja esto. Bueno, qué triste que mañana las calles que se llenen de mujeres van a decir una cosa: los hombres no están siendo líderes. El líder que debe ser. Segundo aspecto que debe tener un hombre debe ser amoroso, en los términos que marca la palabra. No en los términos que el hombre dice: es que yo te amo a mi manera, te di 2 patadas pero te amo a mi manera. Te dejé bien endeudada ahí en la casa de préstamos, ¿va? Porque luego el marido necesita dinero. Ya, ándale, acompáñame. Y el marido: ándale, la mujer: ándale, tú fírmale. Y cuando viene el cobrador, ¿a quién vienen a buscar? Pues a la mujer. Y la mujer va con el marido: marido, es que el pago. Pero no me buscan a mí, ahí te buscan a ti. Eso no es ser amoroso. Eso no es ser protector, que es el siguiente término. Ya me adelanté. El primero es ser líder, el segundo es ser amoroso. Y el término amoroso incluye un hombre que sabe dar atención, que sabe dar gentileza, que sabe dar tiempo, que sabe dar. Ayer que estábamos con estos 2 hermanos, es una alegría participar de una boda. Pero ¿cuántos matrimonios están ahí enfrente de mí, sentados hoy, que tu matrimonio no es eso? En tu matrimonio no hay un líder. En tu matrimonio no hay un hombre que ame. No es amoroso. No es amoroso. Fue más amoroso en el noviazgo. En el noviazgo ya te andaba rinconando en cualquier calle. No estoy hablando de nadie, de alguien allá afuera. Pero ahora él hasta allá en la mesa, tú hasta acá, y tú te acercas a darle un beso. ¡Ay, hombre! ¡Tatiquita! No es amoroso. No sabe acercarle la silla a la mujer para que ella se siente. No sabe comer más despacito para acabar después que la mujer. Yo creo que todos los maridos trabajamos en maquila, O sea, porque los de la maquila nada más tienen 15 minutos. Entonces, en 5 minutos ya comieron y los otros 10 la siestecita, ¿no? Les entró el mal del puerco.
Y así llegas a tu casa y en 15 minutos ya comiste, y pobre de la mujer todavía ni se sienta, o sea, todavía está calentando las tortillas para los demás, y ya él ya se paró y no me vas a esperar. Te tardas un montón. No hay amor. Tercer aspecto, el hombre debe ser protector, así como lo oyes, protector. ¿Cuántas veces nuestra esposa nos está diciendo: oye viejo, mira, esto ya no funciona bien, ahí luego lo veo, luego lo arreglo? ¿Qué nos dicen, verdad? Somos la gente del futuro, somos los hombres del mañana. Mañana, mañana, mañana. Por algo en México se hizo el siguiente proverbio: en la casa del herrero. ¿Ya oyeron quién respondió? O sea, no respondió un hombre, ¿eh? A ver quién, dígalo, no le dé pena, qué bueno que va a quedar grabado. En la casa del herrero. Eso quiere decir, para vergüenza del hombre, que siendo su casa y debiendo él ser el protector, el que haga y el que arregle, no lo hace. No lo hace. No lo hace. Y por eso la mujer se siente no dirigida, no se siente amada y menos se siente protegida. Menos. Y el último aspecto es uno de los más graves en nuestro país. El hombre debe ser el proveedor. Y lamentablemente en nuestro país hay muchas mujeres que han sido robadas, defraudadas por su propio esposo. No solo es una vergüenza, quiero que lo sepas, no solo es una vergüenza, estás pecando. Te lo vuelvo a decir, no solo es una vergüenza, es pecado. Es pecado. Porque como hombre tienes mandamiento que como Cristo amó a su iglesia, tú ames a tu esposa. Y Cristo a la iglesia nunca la despojó. Todo le da. Todo. Esta mujer, volviendo a la parábola, era viuda. El hombre que tenía que hacer todas estas funciones, su líder, su compañía amorosa, su protector, su proveedor, ya no estaba. La parábola también nos puede ayudar a entender que no tenía hijos, era sola. No había familia que la viera. Y aparece otro personaje que era el adversario. No hay uno solo de nosotros que no tenga un adversario. Todos tenemos un adversario. Llámese Satanás, o llámese cualquier otra persona, situación, enfermedad, circunstancia contraria que nos está denostando, que nos está deteriorando, que nos está disminuyendo. Y en la costumbre de aquellos días, las mujeres no podían presentarse ante el juez, no les era permitido. Tenían ellas que contratar, si no tenían esposo, si no tenían hijos, tenían que contratar un abogado. Es notorio que esta mujer no tenía los recursos, pero tenía la claridad de la situación. Era una situación que demandaba ser atendida. Y ella misma se presentó delante del juez. Y es claro que en ese círculo probablemente, está el juez sentado en su silla y muchas personas a su alrededor. Y es claro que en ese círculo ella estaría muy lejos del juez. Ella no podía llegar ante él. Los únicos que llegaban eran los secretarios, y llegaban con las jugosas ganancias, llegaban con las bolsas cargadas de monedas para decirle: este es el caso que hay que atender. Y el caso de ella era inatendible. Y ella solo recurrió a lo que le quedaba. Ella se apersonó ella misma, y aún estando lejos de ese círculo cercano al juez, empezó a pegar un grito. Y se mantuvo siempre pegando ese grito:
hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. En la estructura del griego, en la forma en la que están las palabras y la redacción de toda esta parábola, las palabras que dice el juez son las siguientes. Verso 4, déjanos la imagen, hermano, dice, si usted me acompaña en su Biblia, verso 4 dice, y el juez, él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué no quiso? Porque no había ganancia. Al apóstol Pablo le hicieron lo mismo. No era mujer, era hombre, conocía de leyes, era un hombre preparado. Pero el que era el juez, el que lo tenía que haber soltado porque entendió que no había cometido ningún delito, no lo soltaba. Y lo llamaba, y lo llamaba, y lo llamaba. Y claramente la palabra dice que ese hombre corrupto esperaba obtener alguna ganancia. Y eso es el reflejo claro de la palabra. ¿Por qué a esta mujer no se le hacía justicia? Porque no había dinero. Por eso por algún tiempo no quiso atenderla. Dice el verso 4, pero después de esto dijo dentro de sí. Y esta parábola es sorprendente porque el mismo personaje da testimonio de él mismo. El mismo personaje da testimonio de su condición. Dice así: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto, ¿a quién? A ningún hombre, menos a una mujer. Ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y la parte final es muy interesante del verso 5. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta es la traducción en la versión española. Pero si usted la lee en alguna versión más moderna, más actual, y también por el tipo de palabras, la traducción podía ser otra. Y la otra traducción podría decir más o menos lo siguiente: no sea que viniendo esta mujer un día me ponga el ojo morado. O sea, así como la veía él, que la mujer tenía el valor, porque seguramente todos los que estaban alrededor del juez la callaban: ya, váyase a su casa, lárguese de aquí, usted no puede estar aquí. Seguramente la mujer era muy repudiada por ese círculo corrupto que quería comprar el dictamen del juez. Esta mujer llegaba y aunque todos la empujaban y todos la repudiaban, empezando por el juez, ella siempre clamaba justicia. Hazme justicia, hazme justicia. Y viendo el carácter, no un carácter violento. Yo no quiero que hoy piensen: entonces mañana hay que salir a la calle y al que se me atraviese le voy a poner el ojo moro. No, eso es lo que está diciendo la parábola. La parábola lo que está diciendo es una persona con un carácter firme y valiente, aún en medio de las adversidades. Y este hombre lo alcanzó a leer y dijo: le voy a hacer justicia. No porque sea un juez, que para eso estoy y para eso estaba. Él no le interesaba nada la justicia. Él dijo: ni siquiera me interesa la de Dios y no me interesan los problemas de esta mujer. Lo haré porque es capaz de darme un golpe. Seguimos. Entonces ahí la imagen que estamos viendo era de este hombre y esa mujer saliendo con ese veredicto. ¿Cuánto le haya costado a esta mujer? Porque la parábola no habla de un tiempo definido, y también la parábola no hace ver que haya sido un tiempo breve. Fue un tiempo donde esta mujer no solo sufrió la injusticia del juez, sino sobre todo sufrió el abuso del adversario. ¿Cuántas burlas por parte del adversario? Porque el adversario seguramente se enteraba que había ido a ver al juez, y el juez ni caso le hacía. El juez ni volteaba a mirarla, y seguramente el adversario se la encontraba en la calle y a las carcajadas: ¿y cómo te fue con el juez? ¿Y ya te hicieron caso? Tantos gritos que vas y pegas. Grita más duro, a ver si ahora sí. ¿Cuántas burlas? Y la mujer se mantuvo en ese carácter, en ese carácter, en ese carácter, en ese carácter. Es una parábola que habla de la injusticia, sí, la conocemos bien. Aplicar esta parábola a toda América Latina, o aquí en particular a México, no es problema. Sabemos que esos jueces, esas autoridades, esos secretarios, esos presidentes, esos gobernadores o hasta presidentes de la República están llenos de corrupción. Han saqueado a nuestro país por millones y millones.
Han despojado no a una, tal vez a millones de personas también. Sería fácil irnos por ese lado, pero no es el objetivo de la parábola. También sería un error pensar que si la parábola me está enseñando sobre la oración, entonces yo me debo de poner delante de Dios y estarle insistiendo: y ayúdame con este problema, y ayúdame con este problema, y ayúdame con este problema, y ayúdame con esto, y ayúdame con esto. Y entonces, ante mi insistencia, Dios está obligado a contestarme. Tampoco esa es la enseñanza de la parábola. No es. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Sí, la parábola enseña de la necesidad de orar en todo tiempo. Y eso no quiere decir que me voy a encerrar 24 horas al día y 24 horas al día no voy a salir, porque las 24 horas voy a estar orando. No habla de eso. Lo que está dando a entender es que en todo tiempo una persona debe tener esa disposición para estar en comunión con Dios en oración. ¿Qué es oración? Oración es comunicarte con Dios, entablar no solo una conversación con Él, sino sostener una relación con Dios. Y está comprobado claramente que la oración es lo más abandonado. Te lo puedo decir con números, porque le puedo poner números a eso. Invita a una reunión de oración y es poca la cantidad de gentes que asiste. Dile a un grupo de personas que va a haber una velada de oración y son pocas las personas que dicen: sí, yo me quedo, eso me interesa, eso es correcto. Son pocas las personas. Pero dejemos de ver hacia afuera, miremos hacia adentro. ¿Cuántas veces entre nosotros mismos al estar orando nos quedamos durmiendo? ¿Cuántas veces al estar nosotros mismos orando no es oración, es estar dormido? Y medir el tiempo: ya se me hizo tarde, ya no me da más tiempo. ¿Para cuántos el tiempo de oración solamente es la acción de gracias por los alimentos? Esa es la oración para algunos. Solo eso. Orar por un desayuno, orar por una comida y orar por una cena, cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando esos tiempos finales ya estaban encima, había una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Y algunos han distorsionado la oración a solo estarle pidiendo a Dios mecánicamente una cosa: ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y piensan que el texto les da para eso. Es que el texto dice, así como la viuda, y le estuvo duro y duro y duro y duro hasta que el juez contestó. Entonces, si el juez no es el que representa a Dios, pero si Dios es mejor que el juez, entonces Dios va a responder más pronto. Pregunta: ¿Dios responde todas las oraciones? ¿Sí o no? Algunos se quedaron entre digo sí, digo no, me vaya yo a llevar una regañada. No tengo por qué regañar a nadie. Vuelvo a hacer la pregunta, por favor, trata de contestarla. ¿Dios responde todas las oraciones? A ver, vamos a analizar un poco esto. Nos queda todavía un poco de tiempo. Tal vez una persona considera que si Dios le responde como le pidió, entonces Dios está respondiendo. Y que si Dios responde de otra manera como Él no pidió, entonces la persona piensa que Dios no está respondiendo. A ver, Dios te puede decir que sí o te puede decir que no a tu oración. Y tanto el sí es una respuesta como el no también es una respuesta. No la que tú quisieras, pero es una respuesta. Ejemplo: el joven, la jovencita va con papá y dice: papá, ¿me das permiso? No. ¿Le respondió o no le respondió? Pues sí respondió. No la que el joven quería, pero sí hubo una respuesta, ¿cierto? Va de nuevo la pregunta: ¿Dios responderá a todas las oraciones? Ya vamos entendiéndonos. Sí. Ahora,
¿Dios te dará todo lo que tú pides en tus oraciones? Algunos respondieron con más ánimo que otros, ¿eh? Ahí, por este lado soy yo más. No, no es cierto. No. A ver, veamos en la Biblia oraciones a las cuales Dios le dijo no. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que en la segunda carta a los Corintios que él tenía un aguijón en su carne, ¿y cuántas veces le pidió a Dios que se lo quitara? 3 veces. Cuando ese joven llamado Eutico cayó de lo alto y se mató, ¿cuántas veces le oró el apóstol Pablo a Dios para que Dios lo resucitara? Una sola vez. Una sola vez. ¿Cierto? Imagínate comparando la resurrección de ese joven muerto a una petición personal. Pablo tenía un aguijón. Entendemos que es un problema físico, algunos lo traducen como una enfermedad, otros lo traducen como la consecuencia de ciertos golpes a causa que él recibió a causa de ser un misionero, un embajador de Cristo. Era un problema físico. 3 veces le pidió a Dios, quita este aguijón. Y la respuesta no fue lo que él pidió. La respuesta fue, no te lo voy a quitar. Dios respondió. Otra, cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní y le dice al Padre, Padre, esta copa, apártala de mí. ¿Cuántas veces oró también nuestro Señor pidiendo eso en el huerto de Getsemaní? 3 veces también. Y podríamos usar lo mismo que Pablo recibió de respuesta y decirlo para el Señor Jesús. El Padre le dijo, no, tú vas a beber toda la copa de mi ira, bástate mi gracia. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que Dios te va a responder de manera positiva cuando estás pidiendo conforme a su voluntad. Los discípulos veían que Jesús oraba y el Padre todo le contestaba. El Padre todo le daba. Y los discípulos vinieron y le dijeron, enséñanos a orar. Es que oración que tú haces, oración que el Padre contesta. Cosa que tú pides, cosa que el Padre da. Cosa que clamas, cosa que Dios hace. Enséñanos a orar. Y dígamelo de memoria, porque de memoria se lo sabe. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones. Cuando oréis, decid así. Y no es para que nosotros repitamos el Padre Nuestro como sucede en alguna otra agrupación religiosa, que lo repiten tal cual está escrito. Lo que Jesús está haciendo era que a través de ese modelo de oración entendamos cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Por eso al Padre Nuestro, que es el título que le dieron a esa sección, es el modelo de oración. Yo debo de aprender a orar como Jesús oraba al Padre. Y la oración fue así. Padre, ¿qué? El día de hoy yo te lo digo a ti y mira, tú ni te espantas. Para un judío, llamarle a Dios Padre era algo escandaloso. Porque ellos habían entendido que Dios era un Dios tan santo que tenían que tener mucho cuidado en cómo se relacionaban con Él. Mucho cuidado. Y llegaron a caer en un temor que no era el correcto, en un temor humano y no espiritual, al punto que a Dios ya no lo llamaban por su nombre, usaban sinónimos. Señor era un sinónimo. No usaban el nombre de Él, que es Yahvé o Yahweh. En la versión española le pusieron Jehová, pero no hay mucho fundamento para justificar que ese es el nombre. El nombre correcto de Dios es Yahvé, Yahweh. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Pero no lo llamaban así. Lo llamaban Señor. Dios, de alguna manera, pero no su nombre. Pero Padre, no. No. Entonces cuando Jesús le dice, ¿quieres comunicarte con el Todopoderoso? Llámalo Padre.
Para esos discípulos eso era algo, wow, ¿cómo? Y mi pregunta es, aquí hay varios hermanos que aquí están sus hijos, sus hijas. Qué agradable es, tenga la edad que tenga tu hijo. Y es muy agradable cuando ellos son niños y llegan corriendo y te abrazan. Es muy agradable. Pero cuando ya son jóvenes o adultos, es más agradable cuando ese hijo llega y te abraza, te besa. Papá. ¿O no, hermano Ezequiel? Sí, ¿verdad? Tal vez para alguien sea así. A veces sus pobres plantas luego las usamos de ejemplo para varias cosas y ellas qué culpa tienen, ¿no? Y luego cuando queremos hablar de una persona áspera, que no es cariñosa y no se deja que sean cariñosos, usamos a los chayotes. No sé por qué. Pican mal las tunas, pican mal los nopales, las espinas son más grandes, pero pobrecito del chayote, ¿no? Ay, tú pareces chayote. O sea, no te dejas abrazar, no te dejas amar. O tú mismo eres así. Y usaremos un modismo. Dice por ahí un dicho popular mexicano: al que le quede el saco. Ojalá que hoy no le queda a nadie, pero voy a usar un modismo. Algunos son bien chayotudos. No abrazan, no les gusta que abracen, que los abracen. Esto te responde: ¿por qué no es correcto eso? Porque Cristo no era así. A Cristo venían los niños y los niños gozosos estaban con Él. A Cristo venían los enfermos y los enfermos tenían contacto físico con Él, ¿sí o no? A Cristo venían personas tan necesitadas, o ejemplo esta viuda, y Él era tan cariñoso con ellas. Con aquel Jairo que su hija estaba tan grave, un Jesús tan cariñoso: no te preocupes, yo voy a ir a tu casa y yo te voy a ayudar. Aquella viuda de Naín que ya iba a enterrar a su hijo, y Cristo acercándose y dándole el consuelo, mostrando que Él es el Mesías, en Él está la vida. Y si tú te llamas cristiano y no eres ese hombre que sabes expresar amor, también de eso te tienes que arrepentir. Alguien dirá: no, pero es que somos diferentes. Sí, pero ¿qué significa entonces cristianos? ¿No les pusieron ese nombre porque ellos eran Cristos pequeños, personas que representaban la vida de Cristo? ¿Sí o no? Así es. Volviendo a esta parábola, ¿cuánta necesidad tenemos de orar? Pero si yo no tengo esa relación cercana con el Padre, afectuosa con el Padre, por eso estaba dando ese ejemplo. O sea, un padre es abrazado por sus hijos se le recargan, sus hijos en algún momento le pueden abrir sus sentimientos y le pueden expresar tanto sus alegrías como sus temores, sus fracasos, sus necesidades, y se los pueden expresar con libertad porque es su padre. Pero aquí hay muchos otros padres. A ver, acércate y abrázalo como abrazas a tu padre. Vas a ver que el hermano va a decir: ay, espérate, te va a venir mi esposa y ¿qué me va a decir? Pues sí, no es tu padre. Pero Jesús les dijo que allá hay un Padre, que es nuestro Padre, o no, o sí o no. Amén. Entonces la oración primero es una relación con un Padre. Qué triste es cuando un padre solo se le busca para que dé. Papá, dame. Papá, necesito. Papá, ya me hace falta. Y algunos papás terrenales dicen: pues ni los buenos días, ni un beso me has dado, y ya me estás volteando la cartera. ¿Cómo ora usted? Vamos a decirlo de una manera muy coloquial: ¿oras de verdad dándole los buenos días a Dios? ¿Oras cantando alguno de los cantos que te vas aprendiendo? ¿Alguna de las alabanzas que te llega a ministrar? ¿Eso es lo que haces en ese tiempo de oración, adoración? Lo adoro, le muestro mi amor. Muchas veces la oración, o si no es que muchas, si no es que realmente la gran mayoría, la oración es puro pedir: dame.
Ayúdame en esto, resuelve esto. Señor, está esta situación, por favor ve y arréglala. Señor, mira, allá hay otro problema, tú ve y ahí arréglalo. Él es el Dios todopoderoso. Nos tiene que quedar claro que no es nuestro sirviente. ¿O es nuestro sirviente? Entonces, hay una necesidad de orar. Pero si no hemos entendido el Padre Nuestro, lo que vamos a estar orando es totalmente desviado. Lo primero que enseña el Padre Nuestro es un tiempo de adoración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en los cielos, Dios, ¿qué está recibiendo? ¿Qué está recibiendo, hermano? ¿Cuánto tiempo dura esa adoración? Dímelo en otro tiempo que no se mida así. Todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Sabe que la Biblia dice que hay unos ángeles que están alrededor de él con varias alas, con unas cubren varias partes de su cuerpo y con otras vuelan, pero que todos los días le están diciendo una palabra? ¿Cuántas veces se las dicen al día? ¿Y no sería más fácil poner una grabación? Pues sí, podría ser más fácil, pero yo quiero que esto pongas en tu mente. Ese ángel todo el día está adorando a Dios con una sola palabra, y nunca esa palabra es una repetición. Siempre que sale del labio del ángel es una adoración. Le está expresando a Dios todo su amor y reverencia. Santo, 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 santo. Y ahí va a estar el ángel volando con sus alas y expresando de todo su corazón esa adoración. Eso expresa ese tiempo de oración cuando tú te acercas con él, a él con confianza. Padre mío, qué bendecido soy por tener un padre como tú. Qué confort se siente acercarme a un padre que no es como este juez injusto, que no tiene oídos, que la única sensibilidad que tiene es el dinero que está llenando su bolsa. Tú eres un padre de misericordia, tú eres un Dios de toda consolación, tú eres padre de huérfanos, defensor de viudas, que no desprecias al corazón que contrito y humillado se acerca a ti. ¿No te da confianza eso para llegar a él? Y después de eso, de estar en esa reunión de confianza, empezarlo a adorar. Si no le vamos a llegar a esos seres celestiales, no les vamos a llegar. Ellos están en un nivel superior al nuestro. Pero en una cosa sí podemos ser iguales: que tanto la adoración que sale de ellos es totalmente sincera y de corazón, como también lo puede ser la mía, de corazón. Lo adoro, lo adoro. ¿Tienes esa necesidad de orar o no la tienes? Porque orar es acercarte a un Padre, alabarlo. Segundo punto, no vamos a acabarlos todos hoy, ya se me acabó el tiempo. Venga tu reino. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Venga tu reino. ¿Cuál reino? Su evangelio. El arrepentimiento, la salvación, su espíritu llenando a las personas. Ese es su reino. Las oraciones de cuantos de nosotros es: venga mi reino, ayúdame a resolver mi problema económico, ayúdame a resolver estos problemas que tengo con esta persona, porque yo quiero vivir una vida tranquila, yo quiero vivir una vida feliz, yo quiero salir ahí a tomarme el café y pasármela tranquilo y no quiero de qué preocuparme. No estás pidiendo por el reino de los cielos, estás pidiendo por tu reino. Ahora puedes entender por qué no es que Dios no responda. Te ha respondido, pero no te respondió lo que tú querías. Te ha dicho: no, yo no voy a darte eso. No, yo no te voy a hacer más egoísta de lo que ya eres. No, yo no voy a quitarte esa enfermedad, porque a través de esa enfermedad vas a aprender a amarme. No, yo no te voy a cambiar esta situación, porque a través de esta situación tú debes aprender a ser humilde, humilde, y entender que el reino de los cielos es primero.
Hubo un hombre que tuvo que andar como los animales, le tuvo que crecer el pelo como si fueran plumas, las uñas como si fueran garras, y andar en 4 patas o 4 en manos y pies comiendo la hierba, para que aprendiera una cosa, una. Ese hombre se llamó Nabucodonosor. Y tuvo que pasar durante no un día, sino años, como una bestia, para aprender una cosa: que el reino de los cielos gobierna sobre la tierra. Y tal vez no te estamos viendo las plumas, las uñas largas, y con muchísimo respeto te lo digo, pero eres una verdadera bestia. ¿Cómo te portas con tus padres? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo eres tú como persona? Eres una verdadera bestia. Llegará el tiempo que Dios te quebrantará y levantarás tus ojos al cielo, buscando que tu razón te sea devuelta. Este mundo ofrece muchas dificultades. Vamos a terminar. Muchas situaciones complicadas. Si nos regresas al verso 1, por favor, hermano. Y está provocando que muchas personas desmayen. ¿Cómo desmayan? Abandonan la iglesia, mira, lugares vacíos. No solo hoy domingo, los días que la iglesia se reúne a orar, lugares vacíos, muchos lugares vacíos. Es fácil desmayar pensando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y Dios, el Señor Jesús, a través de esta enseñanza, le estaba diciendo a sus discípulos qué carácter debe tener una persona que conoce a Dios. Y sea que Dios me responda que sí, o sea que Dios me responda que no, yo me voy a mantener firme, creyendo y caminando con Dios. Porque el hermano nos va a dejar ahí ese pasaje, fíjate lo que dice acá. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Recuerda que aquí el Señor Jesús está hablando de los tiempos finales. Tiempos finales. Cuando está hablando que les va a hacer justicia, a lo que Jesús se está refiriendo es que cuando Él venga por segunda vez, y va a venir por segunda vez, acabarán todas estas tribulaciones, habrán pasado como un sueño. Y si alguno murió en medio de estas tribulaciones, cerró sus ojos, y cuando los abra, no abrirá sus ojos para volver a padecer esas tribulaciones. Habrán pasado, y cuando los abra, vendrá por delante una eternidad. Y toda la injusticia que sufrió en este mundo será sanada por todo el consuelo y toda la justicia que Él traerá en la eternidad. Porque dice que entonces enjugará Dios toda lágrima será enjugada. No aquí en este tiempo presente, sino en la eternidad. Entonces el verdadero creyente no se va a mantener nada más pidiéndole: arréglame el problema, arréglame la situación, arréglame la familia, arréglame las deudas, arréglame a mis hijos, quítame esta enfermedad. Dios puede hacer todo eso y más, pero si no lo hace, el verdadero creyente se mantiene firme amando a su Señor. Como este juez describió el carácter de esta mujer, que nunca vino a menos su carácter. Él dijo: si no le hago justicia, esta mujer es capaz de ponerme el ojo moro. Y no porque fuera el carácter agresivo de la mujer, sino porque era un carácter valiente. Y alguien dijo estas palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebata. ¿Eres tú ese violento? ¿Eres tú ese que ha orado y Dios te respondió, pero no lo que tú querías? ¿Y eres ese violento que dices: yo aquí voy a estar, Señor, amándote a ti, sirviéndote a ti? Te pedí que cambiaras esta situación, pero la situación sigue. Amén, Señor, estoy para darte gloria, la cambies o la dejes o se ponga peor. Estoy aquí para darte la gloria a ti, porque no estoy en mi reino, este es el tuyo. Y yo estoy orando que venga tu reino, que se haga ¿tú qué?
tu voluntad. Porque muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque de inicio muchas de nuestras oraciones están mal. Mal. Por eso muchas no son contestadas como tú quieres. Son contestadas de manera negativa. Dios dice, no. Terminamos con ese punto. ¿Cuántas personas han desmayado? Reunión de oración, ya no lo consideras que sea tan importante, cuando lo es. Este es el tiempo donde hay que esforzarnos por no desmayar. ¿Cuántos han desmayado en sus propios altares de oración? Te duermes, te has vuelto repetitivo, te has vuelto religioso, mecánico, no un adorador. Se hablaba de una mujer samaritana, a la cual el Señor Jesús le dijo, porque ahora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? Espíritu y en verdad. Y tales adoradores Dios los busca. ¿Sabes que la Biblia tiene el libro más largo, más grande que nos enseña acerca de la oración? ¿Cuál es? ¿Cuál libro de la Biblia nos habla ampliamente de la oración? Salmos. Tiene 150 capítulos. Oraciones que se volvieron alabanzas. Algunas alabanzas muy alegres. Salmo 150, por ejemplo, es muy alegre, ¿no? Pero otras se volvieron profundas, muy sensibles. Salmo 23, Salmo 22, Salmo 73, que reflejan la lucha, la aflicción, la agonía. Salmo 73 incluso hasta refleja la fragilidad del hombre por volverse al mundo y apartarse del camino. Vente, Reinaldo, vente, hermano, pásate. Sí. Hasta ahorita tú eres el único rey que tenemos, humanamente hablando, Reinaldo. Divinamente es nuestro Señor Jesús. La Biblia tiene el libro más grande que nos habla de la oración. Oraciones que fueron presentadas, esa alabanza que dice, y fuera de ti, nada deseo. Adelante, hermano. Tú solito, no te preocupes por los demás. Es que como el no, con la guitarra. ¿Por qué? Porque orar es estar en comunión con Dios. Como iglesia, si alguien opina diferente, podemos hablar al final. Como iglesia, no podemos estar de acuerdo con una marcha del día de mañana. No porque seamos machistas, nada que ver, sino porque una marcha como la del día de mañana son por intereses equivocados, totalmente desviados. Realmente la palabra de Dios dignifica mucho a la mujer. Y si los hombres fuéramos como Dios quiere, las mujeres estarían plenamente bendecidas. Por eso en el libro de los Proverbios hay una pregunta que no es la mujer la que la tiene que responder, son los hombres los que tienen que responder. En el último de los Proverbios hay una pregunta que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y para que esa pregunta pueda responderse, tiene que haber hombres de verdad. Y un hombre de verdad debe ser líder, amoroso, protector, proveedor. Y cuando el hombre renuncia a la función que Dios le dio, la mujer tiene que asumir cosas que no le tocan. Hay muchas mujeres que se vuelven los líderes del hogar
No porque era lo correcto, sino porque el hombre renunció a lo que Dios lo puso, a ser el líder. Y las mujeres que van a salir mañana estarán buscando donde no está la respuesta. La respuesta no está en las autoridades. La respuesta ni siquiera está en la sociedad. La respuesta está dentro de nosotros mismos y dentro de las familias. Que nos volvamos a Dios. Hay injusticia, hay injusticia. Y no quiero desalentarte. La marcha de mañana, por muy multitudinaria que sea, no va a arreglar nada. Nada va a arreglar. Si nuestros corazones no se arrepienten y no cambian, nada va a arreglar. Nada. Corazones egoístas, corazones acomodados, corazones que hemos desmayado a las verdades de Dios. Y la verdad de Dios dice que el hombre debe levantarse como líder, como la imagen de Cristo. Y el hombre renuncia a eso y vive una vida cómoda, cobarde, porque se acomoda en su pecado. Y la mujer también se acomoda en el suyo. La mujer se refugia en otras cosas, pero responsabiliza al hombre. Es que no lo hace él, es que él no provee, es que él no es cariñoso, es que él no se acerca, es que él no habla. Cuando deberíamos de buscar a nuestro Señor en una oración. Escucha esta alabanza. Está tomada de un salmo, el Salmo 73. Pero fuera de ti, nada deseo yo en esta tierra. Es que para decir eso con tus labios, Dios tuvo que haberte rescatado del pecado. Tienes que haber pasado una vida de lo peor en el pecado, saber que el pecado no da nada, saber que el pecado es pura basura, pura muerte. Y tuviste que haberte encontrado con Jesús, el mayor tesoro. El mayor tesoro. Si tú no has experimentado eso, vas a repetir estas letras, pero no se van a significar nada para ti. Pero para el que las ha vivido, oír eso, fuera de ti nada deseo, te lleva a valorar cuántas cosas te están alejando de tu Dios, de tu Salvador. Cuántas cosas tú te estás metiendo y te das cuenta, Él ya no es mi tesoro, Él ya no es mi todo. Le estoy dando más tiempo a mi persona, le estoy dando más tiempo a mis cosas materiales, cuando Él es todo. En Colosenses dice el apóstol Pablo, y en Él, en Jesús, y solo en Él, estamos completos. Tú crees que estás completo porque tienes la cartera llena, estás más vacío. Tú crees que estás completo porque estás logrando cada vez más títulos, estás cada vez más vacío. Tú crees que estás completo porque cada día tienes más ocupaciones, cada día estás más afanado, cuando la palabra dice que solo en Cristo estamos completos. ¿Sabes qué personas van a caminar mañana por la calle? Personas incompletas, personas vacías que, como la samaritana, estarán yendo a sacar agua de un pozo que no sacia, de un pozo que no da vida. Y por eso Jesús le dijo: si supieras quién es el que habla contigo y qué don tiene, y si tú me pidieras, yo te daría el agua viva, para que no vuelvas a tener sed jamás. Es que un cristiano, aunque Dios le responda que no está vacío, está completo con su Señor. El cristiano le pidió que le sanara de la enfermedad, pero Dios no lo sanó, pero el cristiano está completo. Su Señor lo es todo, su Señor lo llena, su Señor lo capacita, su Señor lo levanta día a día a vivir como tiene que vivir, porque Él lo es todo, porque Él lo es todo. Escucha esta alabanza, cierra tus ojos, te lo pido como una actitud de meditación. Cierra tus ojos. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No
sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Vuelve a escuchar esta estrofa. Vuelve a escuchar meditándola en tu corazón. ¿Qué tenemos de valor? No tenemos nada. Somos las peores personas, los peores pecadores. Y por eso el varón, el discípulo que Dios lo inspiró para este canto, él dijo: no sé por qué, no hay nada en mí que sea valioso. Soy la peor persona sobre esta tierra. Pero a pesar de ser lo peor, tú en mí te fijaste. Tú en mí viste algo muy valioso para ti. Escúchala bien. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé, Aleluya, que es grande tu amor por mí. Mi corazón es agradecido, mi corazón es a ti rendido. Contigo quiero siempre, Señor, estar. esta segunda estrofa refleja lo que esta parábola nos quiere enseñar. Un corazón que está rendido a Dios no desmaya de ese amor, no desmaya de esa entrega, no desmaya de esa voluntad, no desmaya de esa disposición para adorar a su Salvador. Sea que le responda lo que le pidió positivamente, o sea que su padre amoroso le diga: no te voy a dar esto. Esa enfermedad va a seguir, ese problema ahí va a estar o se va a agravar, esta situación no va a cambiar. Este hombre, esta mujer, este discípulo mantiene esa gratitud en su corazón porque ama a Dios, no por lo que Dios le da, sino por lo que Dios es. Y Dios es su Salvador, Jesús es su Salvador, Jesús es su Dios, Jesús es su Señor, Jesús es su todo. Por eso esta estrofa dice: mi corazón está agradecido. Mi corazón está agradecido. Dios me dijo que no, pero mi corazón sigue agradecido. Porque Él me ama, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Y si lo mejor para mí es que yo continúe en medio de esta dificultad, a su nombre sea la gloria. Si lo mejor para mí es que esta enfermedad continúe su curso en mí, a su nombre sea la gloria. Porque el corazón está lleno de gratitud. Mi corazón es agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo quiero siempre, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia
refleja esta adoración, refleja el corazón de alguien que está en tribulaciones, que está en dificultades. Esta adoración ni siquiera quien se la haya dedicado a Dios, ni siquiera nos está diciendo cuál es su problema, ni siquiera nos está diciendo qué le estaba pidiendo a Dios, porque eso pasó a segundo término. Lo más importante es que tiene un Dios al cual se puede acercar. Lo más importante es que tiene un Padre y es de Él y va a estar para Él. Y ese Padre que permite que esas circunstancias estén en su vida, lo permite porque es sabio, porque sabe lo que está haciendo contigo, no se equivoca. Y esta persona a la que escribió este salmo, sea el Salmo 73 como ejemplo, o esta alabanza, refleja a alguien que de verdad en su corazón está agradecido. Sea que su Dios le diga que sí, o sea que su Señor le diga que no, está agradecido. Y cuando tú la oyes de verdad con entendimiento, te lleva a rendirte a ese Dios, te lleva a agradecerle las veces que te ha dicho que sí. Y muchas veces nos ha dicho que sí, muchas veces nos ha dado, y muchas sin pedírselo. Él nos dijo que sí. ¿Cómo no voy a confiar en Él? Y a pesar de que es una adoración o una oración transformada en una alabanza, cumple esos aspectos que dice el Padre Nuestro. Se acerca a su Padre con confianza. Le está diciendo: hágase tu voluntad, venga tu reino. Y cuando pedimos el pan de cada día, el pan también simboliza las circunstancias que nos rodean. Y a veces el pan que nos toca comer es un pan dulce, un pan agradable. Pero a veces, como dice el Salmo 127, a veces es pan de dolores. Pero no por eso deja de haber un corazón agradecido. Si este es un momento de oración, y yo creo que lo es, ¿qué le vas a pedir? Porque podemos salir hoy con la intención de: cierto, voy a vivir el cristianismo como tiene que ser, y mañana ya estamos desmayando, peleando, gritando, ofendiendo. Ya desmayaste. Tal vez no mañana, pero tal vez para miércoles gastaste un dinero que no debiste haber gastado y alguien te lo hace ver, y en lugar de actuar con humildad, con un carácter sobrio y reconocer: es cierto, agarré este dinero y no debí haberlo gastado, actúas con soberbia, con prepotencia. Pues yo lo trabajo, yo sabré cómo lo pongo, yo sabré cómo lo regreso, no te estés metiendo. Ya renunciaste, ya desmayaste. ¿Sabes qué necesitamos pedir? Que Dios nos tome de la mano, porque somos tan débiles, tan susceptibles de desmayar. Y la verdad es que estamos llegando a los días finales, y en los días finales la maldad no va a venir a menos, la maldad va a venir a más. Cada día va a estar peor. Un hombre llamado Habacuc, cuando vio que venían tiempos duros, le dijo a Dios: yo me gozaré en el Dios de mi salvación, y Él hará mis pies como de sierva. Él me va a dar los pies que yo necesito para poder caminar en estos terrenos complicados. Que Dios nos dé los pies para caminar esta semana, que puede ser complicada, empezando con mañana. Si el lema de mañana es nadie se mueve, los cristianos se tienen que mover.
Las cristianas se tienen que mover a honrar a su Dios, a honrar a su Señor, a amar a sus esposos o amar a su familia si eres hija. Porque Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y nosotros también tenemos una obra que hacer. Esta alabanza dice, es una petición de oración y le está pidiendo a Dios que nos dé más de ese corazón. Dame, dame, dame más de ti. Yo le pido a toda la audiencia, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarlo juntos, pero como una oración. Reconozcamos que necesitamos de este corazón. Por algo el Señor Jesús les compartió esta parábola a sus discípulos, porque los tiempos finales vienen y se necesita. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Amén, Señor. Quiero más de ti. Que así sea, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Pidámoslo de corazón. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Amén. Dame, dame, dame más de ti. Amén. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dile al Señor, dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Quisiera que escucharas lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta alabanza dice: dame más de ti. La anterior, hermano, fíjate cómo dice esta estrofa: toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo no lo sé, puedo pensar que esta expresión está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, que dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre, aun en medio de las tribulaciones. Verso 5: vuestra gentileza, un carácter amable, un carácter amoroso, un carácter atento, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y nuevamente en este pasaje está apelando a la segunda venida del Señor, que se puede decir con una palabra: Maranata, el Señor está cerca. Pero en el término teológico se dice parusia. Parusia
la segunda venida del Señor. Y en este pasaje se está citando la parusia, la venida inminente de nuestro Señor Jesús por segunda vez. El Señor está cerca. Verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero también con acción de gracias. Fíjate cómo el apóstol Pablo está uniendo las necesidades que tenemos, pero nos está prohibiendo la palabra algo: que te vuelvas una persona ansiosa y afanosa. Estar afanada en un asunto, estar empeñada en una situación, está prohibido. Por eso el día de hoy hay tanta persona que está en depresión, que está en ansiedad, que está teniendo que ir con los doctores a tratamientos y no puede salir adelante porque no está siguiendo las indicaciones divinas. Por nada estés afanoso. Aprende a ir a Dios en oración, con toda oración y ruego, pero también terminando con acción de gracias. Si Dios te dice que sí, aprende a orar y a darle gracias. Si tienes claro que Dios te puede decir que no, aprende a orar dándole gracias, Señor. Y si tu respuesta es no, te doy las gracias. Te doy las gracias porque tú sabes por qué. Y dice el siguiente verso, el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Vives en depresión? ¿Vives en ansiedad? ¿Vives tomando los ansiolíticos? ¿Vives necesitando terapias y terapias? Esto es lo que tú necesitas: la paz. Una paz que no es humana y por lo tanto humanamente nadie te la podrá quitar. Una paz que es divina y que sobrepasa, está por encima de todo. Qué hermoso es cuando en la palabra encontramos el sustento de la adoración. Y te das cuenta que la adoración está unida a la oración. ¿Quieres responderte a ti mismo por qué te cuesta los días o momentos como este de adoración? ¿Por qué te cuesta adorar? Hay una respuesta clara: porque de igual manera es una persona que te cuesta orar. No eres una persona que está teniendo comunión con Dios en oración. Porque si tuvieras esa comunión, no te costaría levantar las manos, no te costaría aplaudir, no te costaría en algún momento de adoración decirle: te amo, aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. O como cada domingo nuestro hermano, es un hermano que conozco y aprecio, aplaude, palmea, José Santos, mi hermano. ¿Sabes por qué lo hace? Porque ama a Dios. Hace rato estaba yo hablando con él y lo digo con respeto, Santos. Lo recibí en la puerta. Él hicieron una operación del ojo y no quedó bien. Y él me dijo: hermano, ya no hay vuelta atrás, pero estoy gozoso con mi Señor. Seguimos adelante. Él sabe por qué. Y me bendijo tanto lo que me estaba diciendo. Me bendijo tanto ese ánimo, tanto verlo él, aún con ese ojito bueno y el otro ya no bueno, hace el esfuerzo por llegar, hace el esfuerzo por estar aquí. Y tal vez alguno de los presentes, cuando mi hermano agarra sus manos y se pone a palmear, tal vez alguno de los presentes le incomode y piense: ese hombre, ¿por qué aplaude? Porque está agradecido con Dios, porque está agradecido con su Señor, esté en la condición que esté. Vamos a cantar nuevamente esta adoración y terminamos. Solo le pido después un tiempo porque otra hermana, nuestra hermana Mimi, nos quiere dar un testimonio y le vamos a dar un tiempo después de la alabanza, hermana. Tantito. Adelante, hermano Reinaldo. Vengo a ti, oh Señor. Así es, Señor, aquí estamos. Rendir mi corazón. Es el objetivo cada domingo. Quiero más de ti. Es nuestra necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu Amén. preciosa paz. Amén. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma
necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, Dame más de ti. Bendito Señor. dame, Dame más de ti. quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Aquella mujer iba con su cántaro al pozo. Y en esa plática el Señor Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que habla contigo. ¿Es para ti esa palabra? ¿Todavía no sabes quién es Cristo? ¿Todavía no sabes que Él es el Mesías? ¿Todavía no sabes que Él es el varón lleno de amor y de misericordia enviado por el Padre? ¿Todavía no sabes que solo en Él podemos estar completos? Tal vez tú, igual que la mujer, necesitas que Él te revele cosas de tu vida que nadie más sabe. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace cada domingo en la predicación. Este testimonio lo he escuchado tantas veces. Es que lo que usted estaba hablando, esa era mi vida. Y yo me preguntaba: ¿quién le dijo al hermano mi vida? ¿Quién le dijo al hermano mis necesidades? ¿Cómo supo él que eso es lo que me está pasando? No soy yo, no soy yo. Es el carpintero de Nazaret. Es Jesús, el Mesías, que te está hablando, diciéndote tu sequedal, tu religiosidad, tu necedad, porque también la samaritana era una mujer necia, pero sobre todo diciéndote que tiene un agua para ti, que si tú la bebieras no volverías a tener sed. Esa sed de amor, esa sed de comprensión, esa sed de ayuda, esa sed de gracia. Sus hijos conocen a su Señor. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que esta sea una semana donde lo sigamos a Él. Él es la fuente de agua viva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en los tiempos difíciles que están por venir, tú dijiste que si nos mantenemos firmes en la oración,
no desmayaremos. Daremos el testimonio, reflejaremos lo que tenemos que reflejar como creyentes. Así respondas de manera positiva a nuestra oración o así respondas de manera negativa. Tú sabes lo que haces. Que podamos hoy, Señor, llevarnos esta palabra por tu gracia y que esta palabra nos ayude en cada día de esta semana. A ti la gloria, Señor, al bendito Cordero que con su sangre selló y le dio total autoridad a cada una de estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén.